Vanguardismo norteamericano. El vanguardismo se refiere a las personas o las obras que son experimentales o innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura y la política. Historia. El primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914. El 11 de noviembre de 1918, Alemania pidió el armisticio y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos era conocida como Guerra Europea. Está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, ya que murieron más de 9 millones de combatientes. La guerra provocó grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones, con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. Se le dio el nombre de Mundial, ya que en ella se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. La otra alianza era la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande de la historia universal, en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas. Sus principales integrantes eran Reino Unido, Francia, Estados Unidos, quienes luchaban contra las potencias del eje, que eran Alemania, Reino de Italia e Imperio de Japón. Entre 1939 y 1941, luego de 6 años de lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados, ocurrida tras la caída de los regímenes de Hitler en Alemania y Hideki Tojo en el Imperio de Japón, en la que murieron más de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania las naciones que más víctimas tuvieron. Luego de finalizada la guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques: el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos y con influencia sobre Europa Occidental y otros dominios, y el bloque comunista, liderado por la URSS y con influencia sobre Europa del Este. Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron la invasión alemana a Polonia de otoño de 1939, y sus consecuencias fueron la creación de las Naciones Unidas, inicio del proceso de descolonización mundial. La Revolución Soviética. En la primera revolución socialista durante la Gran Guerra tiene lugar en Rusia de los zares, en pleno comienzo de la industrialización, contradiciendo las teorías marxistas. Su influencia ha sido tan grande como la Revolución Francesa. Literatura. En la poesía se da el versolibrismo, que es la ruptura métrica regular y la rima. El esquematicismo, que es donde se dan ideas apretadas o acumuladas que tenga el autor. Narrativa. Se dan características como la visión universal e histórica del hombre, se introducen técnicas novedosas como el monólogo inferior y el flashback principalmente. El monólogo interior era una técnica literaria que se enmarca dentro del estilo flujo de conciencia, a través de la cual el autor expresa los pensamientos y los da libremente hacia el público. El flashback es la técnica que consiste en romper el orden cronológico, de tal modo que se producen saltos en el tiempo del presente al pasado para explicar un hecho. En el teatro se dan presencias de lo absurdo y rupturas de las unidades aristotélicas. En la vanguardia surgieron diferentes ismos que eran el futurismo, que se da en Italia por Felipe Marinetti, que manifestó que era un movimiento creador de la literatura enérgica y viril que canta el maquinismo, la velocidad y el riesgo. El cubismo en Francia por Guillermo Apollinaire intentaba incorporar a la poesía el nuevo estilo de vida, sirviéndose principalmente de elementos plásticos. El dadaísmo, Tristan Tzara,
El hombre aproximado. Surge en 1916 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Promulgaban la destrucción del arte y la vuelta al caos primitivo. Ultraísmo, España. Gerardo Diego. La convulsión que azota a Europa, que cristaliza en España en esta corriente, que canta el mundo frenético de la vida moderna, fría y mecanizada, con un estilo antitradicional. Creacionismo, Chile. Vicente Huidobro. Reflejó en poemas una realidad que no existe, sino que quería crearla de la manera que la naturaleza creó los árboles. Expresionismo, Alemania. Berlot, movimiento del interior hacia el exterior, reivindicación desesperada del individuo frente al hundimiento de sus ideales. Surrealismo, André Breton, movimiento iniciado en 1924 que proponía el escritor, en donde se limitaba a transcribir el lenguaje automático, gracias a lo que conseguían las más extrañas imágenes al mundo de los sueños y el subconsciente. Existencialismo, Jean-Paul Sartre, basado en la corriente filosófica existencialista, la cual cree que el ser se da solo en la existencia, lo absoluto, ni lo eterno, sino lo pasajero y lo circunstancial. Autores y obras. Sinclair Lewis. Nació el 7 de febrero de 1885 en Roma y murió el 10 de enero de 1951. Fue un escritor estadounidense y sus novelas son una sátira de la burguesía. Una de sus obras es Calle Mayor. William Faulkner nació el 25 de septiembre de 1897 y murió el 6 de julio de 1962. Fue un narrador, poeta estadounidense, y una de sus obras fue El ruido y la furia. Y Francis Scott nació el 24 de septiembre de 1896 en Hollywood y murió el 21 de diciembre de 1940. Fue un novelista estadounidense y una de sus obras es A este lado del paraíso.